Now, by way of brief review, En repasar, as it's good to keep the outline of Romans in mind. es bueno considerar el bosquejo de Romanos. In the first 3 chapters of Romans, En los 3 capítulos de Romanos, we looked at the righteousness of God that was required. vimos la justicia de Dios requerida. And we saw that whether a person is moral, immoral, or religious, Y vimos que si la persona es moral, inmoral o religiosa, that there is none righteous, no, not one. que no hay justo ni aún uno. In fact, we know that all have sinned and fall short of your glory, the glory of God. De hecho, sabemos que todos han pecado y caen de la gloria de Dios. But God, being as gracious as He is, Pero Dios es muy gracioso, and, con and, re- mucha and, gracia, and in requiring a righteousness, y requiriendo una justicia, provided just that righteousness. proveó esta justicia. And so we saw in chapters 3, 4, and 5, Y vimos en capítulos 3, 4 y 5 the righteousness of God received. la justicia de Dios recibida. And isn't it amazing Y no es maravilloso that a righteousness that God requires que la justificación que requiere Dios is provided by God Himself? se provee por medio de Dios sí mismo. And how is this righteousness received? ¿Y cómo recibimos esta justificación? It's through faith in Jesus Christ. Es por la fe en Jesucristo. In fact, we're justified freely through Jesus Christ Somos justificados libremente por medio de Jesucristo. if we simply trust in His completed work. Simplemente confiando en la obra completa de Él. And by now you should be familiar with the term justified. Y ahorita ustedes están familiar con el término justificado. It means to be declared righteous. Significa declarado justo. It's a legal term. Es un término forénsico. It's like when a person places their faith in Jesus Christ, Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, God says He's declared righteous. Dios dice, es declarado justo. Now, being declared righteous, though, does not make us righteous. Siendo declarado justo no hace que la persona es justa. And so, how is a righteousness manifested in a believer's life? Entonces, ¿cómo manifiesta la justicia en la vida de un creyente? And that's what chapters 6, 7, and 8 of Romans is all about. Es lo que se trata en Romanos capítulos 6, 7 y 8. It's the righteousness of God reproduced. Es la justicia de Dios reproducida. So, in chapter 6, we learned about our position. En capítulo 6 aprendimos acerca de nuestra posición. Because at the point of salvation, a person is placed in Christ by the baptizing work of the Holy Spirit. En el punto de la salvación, la persona está colocada en Cristo por medio de la obra bautizadora del Espíritu Santo. And because of our identification with Jesus Christ, Por causa de nuestra identificación con Jesucristo, we are then dead to the power of the sin nature, entonces estamos muertos al poder de la naturaleza pecaminosa. but now how do we manifest this practically in our lives? Pero prácticamente, ¿cómo se manifiesta en nuestras vidas? We reckon ourselves dead to sin, Estamos considerándonos a nosotros muertos al pecado, but alive to God through Jesus Christ. pero vivos hacia Dios por medio de Jesucristo. Now, in Romans chapter 7, En Romanos capítulo 7, Paul realized he was powerless in his own strength. Pablo se dio cuenta que no tiene poder en sus propios esfuerzos To reproduce the righteousness of God. para reproducir la justicia de Dios. In fact, he expressed his frustration. Él expresó su frustración. But then in chapter 8, Pero en capítulo 8 we see the power of the spiritual believer. vemos el poder del creyente
espiritual. So in our previous studies in Romans chapter 8, En nuestros estudios en el pasado en Romanos 8, we saw this. vimos esto. A. El creyente en Cristo no está condenado a vivir una vida de derrota y servidumbre a la naturaleza pecaminosa, sino que este creyente puede tener una victoria práctica sobre la carne por su posición en Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8, 1 y 2. And well, if you have your Bibles this evening, we'll have you open them up to Romans chapter 8. Entonces, estamos en la Biblia en el capítulo 8 de Romanos And we will read the first two verses of chapter 8. y vamos a leer los primeros dos versículos de capítulo 8. Romanos 8, 1 a 2. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. And so we see that the believer in Christ has been delivered from the sin nature. Vemos que el creyente en Cristo ha sido liberado de la naturaleza pecaminosa. See, as a believer, you don't have to live a life of bondage to sin. Como creyente no tenemos vivir una vida de esclavitud al pecado, But instead, you're free in Jesus Christ. pero en vez podemos estar libres en Cristo. And we also saw this point B on your handout. Y vimos también, punto B, en la hoja, todo creyente posee la capacidad espiritual para vivir una vida de... Cada creyente tiene el poder para la victoria práctica y la justicia mediante el Espíritu Santo. Romanos 8, 3 y 4. And we see that in verses 3 and 4. Y vemos en 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejante pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. And so we see the Holy Spirit indwells every believer. El Espíritu Santo mora dentro de cada creyente And so God can accomplish in us para que Dios pueda realizar en nosotros what the law could never do. algo que la ley nunca puede hacer. And because of Christ's work on the cross, A causa de la obra de Cristo en la cruz, God has taken care of our sin natures. Dios ya ha tratado con nuestras naturalezas pecaminosas. And we can now walk in the Spirit Y ahora podemos caminar en el Espíritu and allow God to fulfill the righteous requirement of the law in us. y dejar que Dios cumpla el requisito justo de la ley en nosotros. See, now we don't live by the principle of the law, No vivimos según el principio de la ley, but as we walk in the Spirit, pero a medida de que caminemos en el Espíritu, the moral absolutes of the law, los absolutos morales de la ley, such as don't murder or don't lie or do not steal, tales como no matarás, no mentirás, no robarás, those are fulfilled in us by the Spirit. son cumplidos en nosotros por medio del Espíritu. Now, in verse 4, we read about the walk according to the Spirit. En versículo 4 leemos acerca del caminar según el Espíritu. Walk according to the Spirit. And this concept is so important Este concepto es tan importante that we took we spent several lessons covering this. que pasamos varias lecciones para entender, To understand what the walk of the Spirit is all about. para entender más de qué se trata el caminar en el Espíritu. But now we're ready to resume our verse-by-verse study in the 8th chapter of Romans. Ahora estamos listos para continuar versículo tras versículo a través del capítulo 8 de Romanos.
And we see in Romans chapter 8, verses 5 through 8, Y vemos en Romanos 8, versículos 5 a 8, todo creyente posee la capacidad de vivir la vida cristiana, portentosa o de miseria. Romanos 8, 5 a 8. and we'll read verses 5 through 8. Vamos a leer 5 a 8, por favor. Romanos 8, 5 a 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puedan. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Now, one of the keys to understanding this passage Una de las claves para entender este pasaje is understanding a key preposition, es entender una preposición clave. and it's the Greek word kata. Es la palabra en griega kata. Kata. Now, in the English, this Greek word is translated as according to. En el inglés, la palabra es traducido según o conforme a. But in Spanish, in the Spanish Bible, it's been translated, is it son de la? Son de la. Pero en la Biblia española, la traducción es son de la. But to understand this, it's good to go back to the original language. Pero para entender mejor es bueno regresar al lenguaje o idioma original. And again, it's the Greek word kata. Y otra vez es la palabra griega kata. And kata means according to, Y kata significa conforme a or dominated by, o dominado por or maybe corresponding to. o correspondiente a. And so what we have here in verse 5 is a contrast, Lo que tenemos en el versículo 5 es un contraste. and it's indicated by the word pero. Right, Indicado oh yeah, right there. por la So, palabra pero. And here it is. Y aquí está. C. Oh, sorry, right there. Number. 1. El contraste descrito aquí es entre una vida controlada por la carne o una vida controlada por el Espíritu Santo. And so the contrast described here is between a walk or a lifestyle. Entonces, el contraste descrito aquí es entre un caminar o un estilo de vida. Again, one could be walking according to the flesh, Uno puede caminar según la carne or one could walk according to the Spirit. o puede caminar según el Espíritu. And again, that's what the Greek preposition kata in verse 5 indicates. Otra vez indica en versículo 5 la preposición kata. Now, I want you to notice something in verse 8. Noten, por favor, en versículo 8. Would you read verse 8? ¿Puede leer? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Here's another example why we want to go back to the Greek. Otro ejemplo porque queremos volver al griego. So in your Spanish Bibles, it's been translated, those that live according to the flesh. En la Biblia española es traducido los que viven según la carne. But this is not the Greek word kata here. Pero no es la palabra griega kata aquí, It's the Greek preposition en, es la preposición en griega en, which means in. que significa en. So this really should say those who are in the flesh. Debe ser escrito los que están en la carne. They are unable to please God. Ellos no pueden agradar a Dios. And here's the point I want you to understand. El punto que yo quiero que ustedes
entiendan, there's a difference between someone living according to the flesh hay una diferencia entre una persona que está viviendo según la carne and someone living in the flesh. y una persona viviendo en la carne. See, according to the flesh is one's condition or their walk or their practice. Según la carne se refiere a la práctica de una persona o su andar. Where in the flesh speaks of their position. Y en la carne habla de su posición. In fact, let's look at verse 12 here. Y vamos a ver versículo 12 en Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. And so here again, we go back to our Greek word kata. Otra vez estamos regresando a la palabra griega kata. We are debtors not to the flesh Somos deudores no a la carne to live according to the flesh. para vivir según a la carne, Now, I want to, para que vivamos conforme a la carne. now this brings up a question. Entonces ya tenemos una pregunta. According to verse 12, En cuanto al versículo 12, is it possible for a brother to be living according to the flesh, for a believer to be living according to the flesh? ¿es posible que un hermano, un creyente, puede vivir en cuanto a o conforme a según la carne o conforme a la carne? Now, according to the verse 12, it is. Dice en versículo 12 que sí, And es God would posible. God would not warn us against something that is not possible. Dios no nos advertiría contra algo que es imposible para nosotros hacer. No. Is it possible for a believer to live in the flesh? Entonces, ¿es posible para un creyente vivir en la carne? The answer is no. La respuesta es no, Because in the flesh is positional and is in reference to an unbeliever. porque la frase en la carne es posicional y es una referencia a los inconversos. See, a believer cannot be in the flesh, El creyente ya no puede estar en la carne, but he can walk according to the flesh. pero puede caminar conforme a la carne. Now, what does that mean? ¿Qué significa esto? Well, that actually clears up many false teachings out there. Esto ayuda a aclarar muchos mitos. It clears up the non-eternal security teaching, El mito contra la seguridad eterna, which teaches that a sin or a pattern of sin can cause the loss of salvation. que enseña que un pecado o un patrón de pecado causa la pérdida de la salvación. But verse 12 clearly teaches that a brother in Christ can walk according to the flesh. Pero versículo 12 claramente enseña que un creyente puede caminar conforme o según la carne. Now, as we'll see, that actually results in a death-like existence. Como vamos a ver, el resultado es una existencia como muerto, But it does not result in loss of salvation. pero no resulta en la pérdida de la salvación. Eso no es el resultado. And it also clears up the lordship salvation teaching, Aclara también la enseñanza acerca del señorío de Cristo, which teaches that if you're truly saved, they say you will live a life of ongoing fruitfulness. que enseña que si alguien es salvo verdaderamente, entonces vivirá una vida fructífera continua. And yet the scriptures say it is possible for a believer to live a miserable life. Pero la realidad es que es posible que un creyente pueda vivir una vida miserable. And it also clears up the Calvinistic teaching, Aclara la enseñanza o el mito calvinista, which teaches that if you are truly one of God's elect, que enseña que si usted es verdaderamente elegido de Dios, they say you will persevere to the end. entonces perseverará hasta el fin. And yet this passage teaches that a genuine believer in Christ
can live a miserable, death-like existence. Este pasaje enseña que el creyente genuino en Cristo puede vivir una vida miserable. In fact, this was the problem with the Corinthian believers. Ese fue el problema en Corinto. Look what Paul wrote to them in 1 Corinthians. Mira que escribió Pablo a los en Corinto, en 1 de Corintios. El 1 de Corintios 3, 1 a 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Thank you. Now notice, Paul says this group of people were believers. Noten, Pablo dice que este grupo de gente eran hermanos, But they were being rebuked by the Apostle Paul for their carnal behavior. pero fue reprendido por el apóstol Pablo por su comportamiento carnal. In fact, there was envy and strife and division among the believers in this local church. Ellos tienen celos, contiendas y disensiones en esta iglesia local. In fact, the people of this church De hecho, la gente en esta iglesia had also been partaking in the Lord's Supper in an unworthy manner. también estaban tomando la Cena Santa en una manera mala. Which caused the Apostle Paul to address that in chapter 11. Y el apóstol Pablo trató con esto en capítulo 11. El 1 de Corintios 11, 28 a 30. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. See, there were some who were actually getting drunk in church during the Lord's Supper. Algunos estaban tomando, tomando alcohol durante la Santa Cena. And Paul says they need to examine themselves and make sure they're celebrating in a worthy manner. Y Pablo dijo que ellos necesitaban examinar a sí mismos para celebrar en una Yeah. manera valorosa. And again, these were believers in Jesus Christ. Otra vez, ellos eran creyentes en Jesucristo. But they were walking according to the flesh. Pero ellos estaban caminando según la carne. And frankly, the passage goes on to talk about how God did discipline them in love. Y también en el pasaje dice que Dios los disciplinó en amor. See, it's crucial to understand the carnal believer. Entonces es crucial entender el creyente carnal. It helps us to understand how somebody like Lot, who was a genuine believer, Nos ayuda a entender como una persona como Lot, quien era un creyente genuino, could live in Sodom, though they tormented his righteous soul from day to day. vivió en Sodoma, quien era atormentado día y noche en su alma justo. Or how Abraham could openly lie about Sarah. O cómo fue posible para Abraham mentir abiertamente sobre Sarai. And on 2 occasions, he lied saying she was his sister. En 2 ocasiones diferentes, diciendo que ella Or- era su hermana. Or David committed adultery with Bathsheba and had her husband Uriah murdered. O como David cometió adulterio con Betsabé y como él causó el homicidio de
Urias. Or even Peter, how he could deny the Lord Jesus Christ 3 times O como Pedro pudo negar al Señor 3 veces en la misma noche. on the same night he declared he'd be willing to die for Jesus Christ. En la misma noche en que él declaró que él estaría listo para morir por Jesucristo. And understanding the carnal believer Entender el creyente carnal helps us to understand why even we believers can No. stumble at times. nos ayuda a entender cómo nosotros mismos podemos fallar al Señor tantas veces And fail the Lord many times. y fallar tantas veces al Señor. There's a simple explanation. La explicación es sencilla. It's living according to the flesh. Todos ellos vivían conforme a la carne. Now, another key word to watch in our study of Romans is the word mind. Otra palabra clave en este pasaje es la palabra mente. We'll read verse 5 again. Vamos a leer otra vez versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Now, remember, we already said this is the Greek word kata, which means according to. Acuérdense que la palabra es la palabra griega kata, And those who live according to the flesh, que significa según a, y los que viven según a o conforme a la carne, they think or they set their minds on the things of the flesh. ellos están pensando o poniendo las mentes en las cosas de la carne. Again, we have a contrast here. Entonces hay un contraste. Número 2. Este contraste de estilos de vida se basa alrededor de la manera de pensar o sobre las cosas que el creyente elige hacer. See, the word for mind refers to a mindset. La palabra para mente se refiere a un sentido de pensar. It involves a volitional motivation. Involucra una volición, motivación. See, because the Christian life really revolves around how you're thinking. Porque la vida cristiana gira alrededor de lo que se piensa, Not necessarily what you're doing. no en lo que se hace. See, a person must want to live for Jesus Christ. Una persona necesita vivir o querer vivir una vida que honra a Jesucristo. And that should be our motivation and our thinking. Esto debe ser la motivación y el pensar. And the contrast here is there are those that set their minds on the things of the flesh, El contraste aquí es hay algunos que están poniendo las mentes en las cosas de la carne and there are those that set their minds on the things of the Spirit. y los que están poniendo las mentes en las cosas del Espíritu. You know, in the Greek word for set their minds here, Y la palabra griega para poner la mente really emphasizes the importance of the relationship enfatiza la importancia de la relación between a believer's lifestyle and their perspective. entre la manera de vida de un creyente y su perspectiva, Between their priorities and their pursuits. acerca de sus prioridades y And pursuits. las cosas que siguen en la See, vida. legalism always emphasizes the external. El legalismo siempre enfatiza lo externo. All right, they focus on the hair and clothes and makeup. Están enfocando en el cabello, la ropa, el maquillaje, The very things that are seen of people. haciendo las cosas para ser vistos por hombres. But is that true spirituality? Pero ¿es espiritualidad verdadera? No, the unsaved can do that. Los inconversos pueden hacer estas cosas. True spirituality involves what you're thinking. La espiritualidad verdadera involucra lo que se está pensando. And the key is, who are we yielding to? Y la clave es a quién se está rendido. On what are we depending? O en qué la persona se está dependiendo. And why do we do what we do? O la persona
¿Por qué está haciendo lo que se está haciendo? Now, this should cause us to ask, Entonces, causa que preguntamos, what are the things of the flesh and what are the things of the spirit? ¿cuáles son las cosas de la carne y cuáles son las cosas del espíritu? And let's allow the Word of God to answer this question for us. Y vamos a permitir dejar que la palabra de Dios, In fact, in Matthew 16, de hecho en Mateo 16, we have the same Greek word that's translated mind as we saw in verse 5 of Romans. tenemos la misma palabra en griega, translated mind, Yes. traducida mente, que vimos en Romanos. And so we'll read verses 21 through 23. Vamos a leer versículos 21 a 23. Mateo 16, 21 a 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. See, here we have the Lord Jesus rebuking Peter. Aquí tenemos el Señor Jesucristo está reprendiendo a Pedro. And Peter didn't understand that Jesus Christ needed to go to the cross. Pedro no entendió que la cruz era la voluntad de Dios. Peter thought he was doing the right thing by protecting his master. Y Pedro pensó que estaba haciendo lo correcto cuando trató de proteger a su amo o maestro. No, Peter had trusted his Jesus Christ to get him to heaven, Pedro había confiado en Cristo, sabía que Él lo llevaría al cielo, but he did not understand the means by which Christ would do that. pero él no entendía el medio en que Cristo lo haría. In fact, here we see Jesus had just begun to teach those things. Y Jesús recientemente había empezado a enseñar estas cosas. And so Jesus told Peter he was not thinking or looking at the things of God. Jesús dijo a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios. And here Jesus associates Peter with Satan. Jesús asoció a Pedro con Satanás. Now, why is that? ¿Por qué? It's because he was thinking and saying that which would be in accord with Satan. Porque lo que Pedro estaba pensando y diciendo era conforme a la manera de pensar o la mente de Satanás. Satan didn't want Jesus Christ to die on the cross. Satanás no quería que Cristo muriera en la cruz. And Peter was thinking here with human viewpoint, La manera de pensar de Pedro era desde el punto de vista humano. in contrast to God's perspective. Su pensar era según la carne en contraste a la perspectiva de Dios. And so when we're thinking according to the flesh, Cuando pensamos conforme a o según la carne, we'll be occupied with ourselves estaremos ocupados con nosotros mismos, instead of denying ourselves, en lugar de negarnos a nosotros mismos. and we'll be more concerned with our plans Estamos preocupados con nuestros propios planes instead of God's will for our lives. en lugar de la voluntad de Dios In para fact, nuestras vidas. we'll love the things of the world rather than the things of God. Tenemos amor para las cosas del mundo en vez de las cosas de Dios. So, question. Pregunta, ¿cuáles son algunas cosas de la carne? We'll read a portion of 1 John here, Vamos a leer una porción de Primera de Juan, chapter 2, verses 15 through 17. capítulo 2, 15 a 17. El primero de Juan 2, 15 a 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. And so here the things of the flesh are called the things of the world. Las cosas de la carne aquí son descritas las cosas que están en el mundo. They're defined here as the lust of the flesh, Son definidas como los deseos de la carne, and the lust of the los eyes, deseos de los ojos and the pride of life. y la vanagloria de la vida. And these are things that we can see with our eyes Estas son las cosas que vemos And con ex- nuestros ojos and experience in our flesh. y experimentamos en nuestra carne. They're also described as things that are passing away. Son descritas como temporales o en tránsito, pasando. And the things of the flesh are the things that appeal to the flesh. Las cosas de la carne son las cosas que apelan a la carne. And they're material, they're temporal, and they just gratify our sin nature. Son materiales, temporales y cosas que complacen a la naturaleza pecaminosa. See, when a believer is occupied with themselves Cuando estamos ocupados con nosotros mismos and the things of the world, y las cosas del mundo, they're out of it. estamos desorientados. They're not concerned with God's will for their lives. No estamos ocupados con la voluntad de Dios. Now, on the other hand, En la otra manera, when we walk with an attitude of yielded dependence upon the Lord, cuando caminamos con una actitud rendida en dependencia en el Señor, then the Spirit of God can use the Word of God el Espíritu de Dios usará la palabra de Dios to give us a divine viewpoint para darnos un punto de vista divino, and to look at life from God's perspective. para que podamos ver la vida desde la perspectiva de Dios. Because what does the world value? Porque, ¿qué valora el mundo? The ¿Qué wo- cosas? The world values beauty. El mundo valora la belleza. In fact, we live in a world that is infatuated with looking good. Estamos viviendo en un mundo que tiene infatuated, que ama la belleza física, una sociedad que ama la belleza física. And many people view good looks as a necessary means of success. Muchas personas consideran que el elemento necesario para tener éxito es ser buen mozo. And there's no real problem with being beautiful. Y no hay problema en ser guapo o bello, But that doesn't guarantee success in God's eyes. pero no es una garantía de éxito en los ojos de Dios. The world also focuses on intelligence or brains. También es posible tener obsesión por la inteligencia. Right? People want to get that university degree, that education. La gente quiere un título académico o una alta educación. And there's nothing wrong with getting an education, No hay nada malo con una buena educación, but if it has a higher priority in your life than God does, pero si esta tiene una mayor prioridad que la voluntad de Dios, then it's out of place. está fuera de lugar. And oh, how the world loves athletics. También el mundo ama el atletismo. In fact, we worship athletes for their accomplishments. Casi adoramos a los atletas por sus logros. And and I think it's out of control here in the United States. Yo creo que es fuera de control en los Estados Unidos. And I love sports, don't get me wrong, Y me gustan mucho los deportes, but it's out of balance. pero está afuera de balanza. And as I've had the privilege of visiting various parts of the world through missionary work and travel, Y he tenido el privilegio a viajar por varias partes del mundo en obras de misioneros. I've noticed almost everywhere you go, people love and worship their athletes. He notado que en casi todas las partes del mundo la gente adoran a los atletas. And is there anything wrong with being athletic? Y entonces hay algo malo en hacer ejercicio o el atletismo. No, I'm not saying that. No estoy diciendo esto, But when these kind of attitudes replace God's thinking in our mind, pero cuando estas actitudes reemplazan los pensamientos
acerca de Dios en nuestras mentes, and then our priorities are wrong and out of balance. entonces nuestras prioridades están afuera de balanza, no son correctas. And another universal desire Y otro deseo universal is for money. es para el dinero. People live for money. La gente vive por el dinero. People will move somewhere else for money. Se mueven de lugar en lugar por la And plata. unfortunately, sometimes people will replace Jesus Christ with money. Y desafortunadamente ellos ponen el dinero antes que a Jesucristo. And ultimately, what's it all worth? Y últimamente, ¿qué valor tiene esto? You cannot take it with you. No podamos tomar todo esto con nosotros. In fact, here's God's perspective. Aquí está la perspectiva de Dios. Jeremiah chapter 9. Jeremías 9. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe al sabio en su sabiduría, ni en su valentía. Se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Now, did you notice the world's values in these verses? Y noten ustedes los valores del mundo en estos versículos. Sure, hope I get this right. There was wisdom, La sabiduría and there was might or brawn, y el poder o valiente and then there was riches. y también las riquezas. Now, does God delight if his children focus on these things? Dios deleite cuando sus hijos están enfocando en estas cosas. No, our focus and our mindset should be on understanding and knowing God. No, nuestro enfoque necesita ser en entender y conocer a Dios. And understanding and knowing the kind of God he is. Y entender y conocer qué tipo de Dios tenemos, Well, o Él es. Now, you might be thinking, well, good thing Jeremiah didn't mention money or beauty. Quizás usted está pensando, qué bueno que Jeremías no mencionó la belleza. No, but the writer of Proverbs did. No, pero el escritor de Proverbios lo hizo. Proverbs 31:30. Proverbios 31:30. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Now, this does not mean that we should never deal with the things of the world. Esto no significa que nunca habremos de tratar con las cosas del mundo. No, we should still take care of the things that God gives us. Todavía cuidamos las cosas que Dios nos da. You know, and it's okay to go shopping and spend money. Está bien hacer compras, gastar el dinero, But it should all be viewed in light of the will of God from his divine viewpoint. pero necesita ser en vista de el punto divino de Dios y la voluntad de Dios. And we can have things as long as they don't have us. Y nosotros podemos tener las cosas, es posible tener estas y más cosas siempre y cuando las cosas no nos tengan a nosotros. Now, here's another place where the word mind is used. Otro lugar que la palabra mente Philippians 3:17 through 19. en Filipenses 3, 17 a 19. Filipenses 3, 17 a 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. See, there are those who set their mind on earthly things, Noten que estas personas solo piensan en lo terrenal. and these are in contrast to heavenly things. Está en contraste a las cosas celestiales. And when we walk according to the flesh, Cuando caminamos según la carne, we lose sight of God's heavenly purposes perdemos la vista del propósito divino de Dios and the eternal spiritual realities which really matter. y las realidades eternas y espirituales que son realmente importantes. So, what should a believer's mind be fixed on? ¿Dónde debe ser fijado la mente del creyente? Well, let's go back to Romans chapter 8, verse 5, Vamos a regresar a Romanos capítulo 8, versículo 5. and we'll reread the verse. Y vamos a leer el versículo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. So, what are the things of the Spirit? Entonces, ¿cuáles son estas cosas del Espíritu? We'll read Colossians chapter 3, verses 1 and 2. Colosenses 3, 1 y 2. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. So, the believer's mind is to be set on those things which are above, La mente del creyente debe estar enfocada en las cosas de arriba, on heavenly things. en las cosas celestiales. And these are the invisible, the spiritual, the eternal things that we find in God's Word. Esto es en las cosas invisibles, espirituales y eternas de Dios que encontramos en su palabra, And that's where the believer's mindset should be. donde reside, debe estar nuestra mente en estas cosas. In fact, this is where our position is. Este es donde reside nuestra posición. It's in the heavenlies. Está en los celestiales, It's where our Savior is, donde está nuestro Salvador where our destiny is, y nuestro destino where our inheritance is, y nuestra herencia and where our citizenship resides. y nuestra ciudadanía. And so the things of the Spirit is Entonces las cosas del Espíritu really a focus on Jesus Christ enfocan a Jesucristo in light of our position in Him. a la luz de nuestra posición en Él. And so a believer walking in the Spirit Un creyente caminando en el Espíritu is mentally occupied with the things of the Spirit, está ocupado mentalmente con las cosas del Espíritu and that will direct his attention to Jesus Christ. y va a dirigir su atención a Jesucristo. In fact, this mindset Esta manera de pensar will allow the Spirit of God va a permitir que el Espíritu de Dios, to take the Word of God que tome la palabra de Dios and thrill us with the Son of God. para que estemos impresionados sobre el Hijo de Dios. So we need to focus on what really matters. Necesitamos enfocar en las cosas importantes en nuestras vidas And what God's will for our lives is. y la voluntad del Señor por nuestras vidas. Now, what if that is not the believer's mindset? Y si esa no es la manera de pensar para el creyente, entonces. What about the carnal believer like we saw in Corinthians? ¿Y qué hay de el creyente carnal que vimos en Corintios? Let's read verse 6 of Romans chapter 8. Vamos a leer versículo 6, Romanos 8. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. So point 3 on your handout. Punto 3 en la hoja. La consecuencia de una mentalidad y una ocupación en las cosas de la carne es la muerte, mientras que ocuparse en las cosas del Espíritu trae vida y paz. See, the word death in the Bible always refers to separation.
La palabra muerte en la Biblia siempre se refiere a la separación. And the context determines what kind of death it is. El contexto determina el tipo de muerte. Now, it could be physical death, Puede que sea una muerte física, which is separation of the soul and spirit from the body. que es separación del alma y el espíritu del cuerpo. In fact, if you've been to a funeral, Si ha asistido a un funeral, there's a body there, hay un cuerpo, but the soul and the spirit are gone. pero el alma y el espíritu no están en el cuerpo, se fueron, Yep, they're separated. están separados. Or it could refer to spiritual death. O se puede referir a la muerte espiritual. That's the separation of the soul and spirit from the body. Or excuse me, that's separation of the person from God. Es la separación de la persona de Dios. Right? We are all born spiritually separated from God. Somos nacidos espiritualmente separados de Dios, todo el mundo. That is why we need to be born again. Por eso necesitamos nacer de nuevo. That's what Jesus told Nicodemus in John chapter 3. Es lo que Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Now, the word death can sometimes refer to La palabra muerte a veces puede referirse a a believer who is separated from fellowship with God. un creyente que está separado de la comunión con el Señor, And that is the context we see in verse 6 here. que es el caso en Romanos 8:6. In fact, if you're familiar with the story of the prodigal son, ¿Se recuerdan del hijo pródigo? when the prodigal son finally admitted he was wrong and returned to his father, Cuando el hijo pródigo admitió que era equivocado y regresó a su padre, he said, "This my son was dead." él dijo, porque mi hijo muerto era. Now, his son was never physically dead, Su hijo no era físicamente muerto, but they were separated in their relationship. pero ellos estaban separados en su relación. Even when the son was gone, Incluso cuando el hijo se fue and doing his own thing, y estaba haciendo sus propias cosas, su manera de vivir, he was still his son. él todavía era su hijo. But they didn't enjoy that personal relationship that they could have had Aunque ellos no disfrutaron de la comunión personal como padre y hijo por algún tiempo. if the son had been in a right relationship with his father. Algo que hubiera sido posible si habrían tenido una buena relación. In fact, maybe you've experienced that even with your own children at times. De hecho, quizás ustedes han experimentado esto con sus propios Now there hijos are, a veces. now there are 7 deaths in the Bible. En la Biblia hay 7 I muertes. don't think we have time for them all, so. And I would like to go over this, but we don't have time to cover the whole worksheet. Quisiera cubrir todo, pero no tenemos tiempo esta noche para cubrir toda la hoja. But I will say, if you are interested, don't write all this down. You can email us or contact us, and we'll get you a copy. Pero ustedes pueden contactarnos por correo electrónico But, para una copia, si quiere. but the kind of death we're talking about here is temporal death. El tipo de muerte que estamos hablando aquí es la muerte temporal. And temporal death results Y la muerte temporal resulta de when the carnal-minded believer is separated from fellowship with God. cuando el creyente carnal está separado de la comunión con Dios And lives a death-like existence. y vive en una existencia como muerto. Now, why is this the case? ¿Por qué es el caso? Because the carnal mind is hostile towards God. Porque la mente carnal es rebelde hacia Dios. It's not subject to the law of God, and it's in rebellion towards God. No es sujeto a la ley de Dios y está la mente carnal se rebela contra Dios. Like, look at Romans 8:7.
en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. So, what are the characteristics of the carnal mind? ¿Cuáles son las características de la mente carnal? Número 4. 4. Las características de una mente carnal son enemistad contra Dios, rebelión contra Dios e incapacidad de obedecer a Dios. You see, someone who is in rebellion is not happy. Alguien que existe en un estado de rebelión no puede ser feliz. A young person that's rebelling against their parents is not happy. Un adolescente quien es rebelde contra sus padres no es feliz. And hence they may turn to drugs or their friends or something else to find happiness. Puede recurrir a las drogas, amigos o muchas otras cosas para encontrar su felicidad. And see, the carnal mind rebels against God. La mente carnal siempre se rebela contra Dios. And that can be even in the form of human good. Aún en la forma de hacer las buenas obras humanas. That's why a religious person can be so opposed to the gospel message. Esta es la razón por la cual la persona religiosa puede ser opuesta vehementemente al mensaje del Evangelio. Now, we've seen that every believer has the potential Hemos visto que cada creyente tiene el potencial o la posibilidad, for a wonderful or a miserable life. el potencial para vivir una vida maravillosa o victoriosa o miserable. And this all depends on how we walk. Todo depende de la manera en que camina. We can walk with a mindset that is dominated by the flesh, Puede caminar en una manera de pensar que es controlada por la carne or we can walk with a mindset that's dominated by the Holy Spirit. o en una manera de pensar que es dominada por el Espíritu. Now, let's move on in our study. Vamos a mover en el estudio. And next we'll see letter D. Y vamos a ver la letra D. Como creyentes tenemos la presencia del Espíritu Santo morando dentro de nosotros como un sello de nuestra salvación en el presente y como una garantía de la glorificación de nuestros cuerpos mortales en el futuro. Romanos 8:8 a 11. Now, let's read Romans 8, verses 8 through 11. Y Jamie va a leer Romanos 8:8 a 11. Romanos 8, 8 a 11. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Now, remember, we've already addressed this issue of in the flesh, because this is the Greek word en, Acuérdense que hemos which means visto esto En. antes, que la palabra en griega en es en, no, but not according to. no según. And so here's the point. Este es el punto. Número uno. Los que no son salvos son descritos como aquellos que están en la carne y que no pueden agradar a Dios. Remember, there's a difference between in the flesh and living according to the flesh. Acuérdense que hay una diferencia entre en la carne, in the flesh, and According to the flesh. y según
la carne o conforme a la carne. In fact, Paul used this in Romans chapter 7, Pablo usó esto en Romanos capítulo 7, verses 5 and 6. versículos 5 y 6. Romanos 7, 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Now, in the flesh here in verse 5, En la carne, aquí en versículo 5, is talking about our past position prior to salvation. habla de nuestra posición en el pasado And this- antes de la salvación. And this is a positional description of an unbeliever. Y esto es una descripción posicional de un inconverso. And when did we get freed from the law? Y cuando estamos libres de la ley, Happened at the point of salvation. en el punto de la salvación. So again, in the flesh refers to an unbeliever's position. Entonces, en la carne se refiere a la posición de un inconverso. And in Romans 8:8, what did it say? ¿Y qué dice en Romanos 8:8? An unbeliever cannot please God. Que un inconverso no puede agradar a Dios. Now, does this mean that an unbeliever's good works do not please God? Entonces, esto significa que las obras de un inconverso no pueden agradar a Dios. Even those that where he's helping his fellow man out? Incluso los que en los cuales están ayudando mucho a la gente. Yeah, but what if they're sincere and well attended? Does that not please God? Y no agrada a Dios las buenas obras que son sinceras. That's exactly what Romans 8:8 is saying. Romanos 8:8 está diciendo exactamente esto. And why? ¿Por qué? Because the works are a human good that come from the flesh. Porque las obras son obras humanas que provienen de la carne And the flesh cannot please God. y la carne no pueda agradar a Dios. Now we see something else about the unsaved person in verse 9. En versículo 9 vemos algo más acerca del inconverso. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. And so an unsaved person is described here in verse 9 Un inconverso está descrito aquí en versículo 9 as one who does not have the Holy Spirit. y es una persona que no tiene el Espíritu Santo And does not belong to God. y no pertenece a Dios. And these are positional truths. Y estas son verdades posicionales. It's not until you're saved by God's grace No es hasta que cuando una persona es salva por la gracia de Dios and indwelt by the Holy Spirit of God y cuando mora el Espíritu Santo de Dios and belong to God y pertenece a Dios, that you can produce divine good that honors the Lord. que puede producir bien divino que honra al Dios. But verse 9 also tells us this. Pero versículo 9 también dice esto. Dos. Los salvos son descritos como aquellos que están en Cristo y quienes poseen el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Now, we need to get a little more technical and look at some Greek here tonight in order to understand this. Vamos a ser técnico mirando a griego para entender. And we want to take a close look at the word if in verse 9. Vamos a ver la palabra
sí en versículo 9. See, there are 4 class conditions of the word if that we see in our Bibles. Hay 4 clases de condiciones en la Biblia de la palabra sí. And here they are right here. So don't read the verses, just. Entonces, clase primera, significado sí, quiere decir o es supuestamente es verdad. Segunda clase, la palabra sí, supuestamente no es verdad. Tercera clase, significado sí, puede que sí o puede que no sea la verdad. Puede que sí o puede que no sea la verdad. Cuarta clase, sí, quiere decir o es, ojalá que sea verdad. Now, the first if in verse 9 is the first class condition. El primer sí en versículo 9 es en la clase primera And it really means if, and it's assumed to be true. y significa sí y supuestamente o es asumido ser verdad. And so the believer in Christ is positionally in the Spirit. El creyente en Cristo es posicionalmente en el Espíritu. Every person today who has trusted in Jesus Christ Cada persona que ha confiado en Jesucristo is indwelt by the Holy Spirit. tiene adentro o mora adentro el Espíritu Santo. It doesn't matter if you've had some kind of emotional experience. No importa si ha tenido una experiencia emocional o no. God's word says the Holy Spirit indwells you. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en vosotros. And as you grow spiritually, En la medida de que crecemos, you can learn to recognize the presence of the Holy Spirit aprendemos a reconocer la presencia del Espíritu Santo and how He wants to teach you and lead you, empower you, and fill you. mientras Él nos enseña, nos guía, nos da el poder y nos llena. But also, if a person does not have the Holy Spirit, he's not saved. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, entonces no es salva. This means there's no such thing as a Christian who does not have the Holy Spirit. Esto significa que no existe tal cosa como un creyente que no tiene el Espíritu Santo. Because the Spirit indwells at the point of salvation. Porque el Espíritu Santo mora en el momento de la salvación. So, question. Pregunta, ¿es esto realmente es importante en su vida? This is absolutely important. Esto es crucial, muy importante. If you don't have the Spirit of God, Si usted no tiene el Espíritu de Dios, you cannot walk according to the Spirit. no puede caminar conforme al Espíritu. And if you don't have the Spirit of God, Si usted no tiene el Espíritu de Dios, He cannot lead you. Él no puede guiarle. And you can't be filled with the Spirit if you are not indwelt with the Spirit. Usted no puede ser lleno del Espíritu si el Espíritu Santo no está morando dentro de usted. That's why we need to understand our position as being in Christ Necesitamos entender nuestra posición que estamos en Cristo, and also in the realm of the Spirit. en el ámbito del Espíritu. Now let's move on and look at verse 10. Continuamos con el versículo 10. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Oh, shoot, sorry. Now, up here. If here is again in the first class condition. El sí en el versículo 10 es otra condición de primera clase. Paul's saying, and if Christ is in you, and I assume that he is, Pablo dice, pero si Cristo está en vosotros, y asumo que sí es verdad. and this tells us that every believer is not only in the Spirit, Esto nos dice que cada creyente no solamente tiene el Espíritu, and that the Spirit is in him, y que el Espíritu mora dentro del but creyente, that Jesus Christ is in every believer. pero también que Cristo está en cada creyente. It's very important to understand that. Es muy importante entender esto. Now, what does the rest of the verse mean? ¿Y qué significa el resto del versículo? And sometimes this can be a difficult one to interpret. Y a veces es un poquito difícil en interpretar, But if we take into consideration the context of our passage, pero tomando el contexto del pasaje, here's what seems to be the best interpretation.
concuerda bien con el contexto del pasaje. Esta es la mejor interpretación. Now, although your physical body is subjected to physical death due to sin, Aunque nuestro cuerpo físico está sujeto a la muerte física debido al pecado, the Holy Spirit is life because of righteousness. el Espíritu Santo nos trae vida eterna basado en la obra de Cristo y su justicia imputada. And that's based upon the work of Christ and his imputed righteousness. Está basada en la obra de Cristo y su justicia imputada. See, when you trusted Christ for your salvation, Cuando confiamos en Cristo para la salvación, your eternal destiny was guaranteed, nuestro destino eterno fue garantizado. but your physical body was not changed. Pero nuestro cuerpo físico todavía no ha sido cambiado. Right? We still get sick, Todavía se enferma. and apart from Christ's return, we're all going to die. Aparte del regreso de Cristo, moriremos. But in contrast to our dying physical body, Pero en contraste con la muerte del cuerpo físico, the Spirit has given us new life in Jesus Christ, el Espíritu de Dios le ha dado vida nueva en Jesucristo, which is point 3 on your handout here. el cual es punto 3 en la hoja. A pesar de que nuestros cuerpos físicos están sujetos a la muerte física debido al pecado, nuestros espíritus humanos están vivos debido a la justicia de Dios. Esto se refiere a la obra regeneradora del Espíritu Santo. You see, salvation from sin's penalty doesn't guarantee salvation in this life from sin's effect on your body. La salvación de la pena del pecado no garantiza la solución durante esta vida del efecto del pecado en el cuerpo mortal. In fact, I'm sure we all wish that were true. Todo el mundo sí, ojalá que sí, es cierto. But even though we live in physically dying bodies, Aunque vivimos en cuerpos que están físicamente muriendo, we can enjoy a spiritual life in Jesus Christ. podemos disfrutar de la vida espiritual en Cristo Jesús. But not only that, Pero más que esto, 4, 4. El Espíritu Santo que mora dentro del creyente también garantiza que nuestros cuerpos mortales serán resucitados y vivirán en el futuro. let's read verse 11. Vamos a leer versículo 11, por favor. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Now again, the if here in verse 11 is in the first clause. Otra vez el sí en el versículo 11 es también de primera clase. Paul is saying if, and it's true, Pablo dice sí y es verdad. and so this is a promise for all believers. Entonces es una promesa a todos los A creyentes. promise that our mortal bodies will be resurrected through the Spirit of God. Una promesa que nuestros cuerpos mortales serán resucitados mediante el Espíritu de Dios. In fact, Paul's introducing something here that will be very prominent at the end of this chapter. Pablo nos está presentando algo que es muy preponderante al final del capítulo 8. It's glorification or the third tense of our salvation. Es la glorificación o el tercer tiempo de nuestra salvación. In fact, glorification deals primarily with our bodies. El tercer tiempo de la salvación o la glorificación trata principalmente con el cuerpo. See, we are going to need a new body someday. Vamos a necesitar un nuevo cuerpo algún día, Because this one's subject to death. porque este cuerpo está sujeto a la muerte física. And for you to live in the presence of God as a whole person for all eternity, Para que el creyente pueda vivir en la presencia de Dios como una persona completa para toda la eternidad, you and I will need a new body. necesitará un nuevo cuerpo. And God's going to fashion this new body just like the resurrected body of Jesus Christ. Dios creará el nuevo cuerpo semejante al cuerpo resucitado de Jesucristo. In fact, now notice what Paul told the Corinthian believers. Noten lo que Pablo dijo a los creyentes en Corinto.
Segunda de Corintios 1, 21, 22. Segundo de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. See, the indwelling Holy Spirit is called a seal or a guarantee. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros está identificado como un sello o una garantía. And because we are indwelt by the Holy Spirit, ¿Y por qué el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros? this is a promise by God that we will ultimately be saved. Es una promesa de Dios que finalmente nos salvará. In fact, look what he told the Ephesian believers. Mira lo que él dijo a los creyentes en Efeso. In chapters 1, verses 13 and 14. Capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. So notice how long this seal or this guarantee lasts. Noten aquí por cuánto tiempo dura esta garantía. Until the redemption of the purchased possession. Es hasta la redención de la posesión adquirida. This speaks of the day of redemption, Habla del día de la redención. in which all believers will go home to be with the Lord. Cuando todos nosotros como creyentes estemos con el Señor. And the Holy Spirit is God's guarantee that this is going to happen in the future. El Espíritu Santo es la garantía de Dios que experimentaremos el día de la redención en el futuro. Okay. And so now the first 11 verses of chapter 8 have emphasized the power of the spiritual believer. Versículos 1 a 11 enfatizan el poder del creyente espiritual. Now let's examine verses 12 and 17 here rather quickly as we finish up our study. Y vamos a examinar versículos 12 a 17 en una manera rápida, Which is en the pra- concluir, As we see the practice of the spiritual believer. y vemos la práctica del creyente espiritual. Now, what are the responsibilities? What are our personal responsibilities? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades personales? We see first in verse 12. Vemos en versículo 12. Romanos 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Now, notice we see the words according to the flesh. Noten en este versículo conforme a la carne. Paul is picking up the concept that he addressed earlier. Pablo continuó con el concepto de los versículos 5 y 6. And he is not talking about position here, but practice. Él no está hablando aquí de la posición, sino de la práctica. And the word debtor here means obligated. La palabra deudores quiere decir obligado. In fact, what are our obligations as a believer? De hecho, ¿cómo son nuestros obligados como creyentes? We see here verse 12. Vemos aquí en versículo 12, negativamente, no estamos obligados a vivir según la carne y vivir una experiencia de muerte. See, the believer has been freed from the sin nature's control. El creyente ha sido liberado del control de la naturaleza pecaminosa. And as a believer, you do not need to live this death-like existence anymore. Como creyentes ahora no vivimos en esclavitud de la naturaleza pecaminosa y no necesitamos vivir en una existencia de muerte. Now, what happens when we live according to the flesh? ¿Qué ocurre cuando vivimos según la carne? Let's read the first part of verse 13. Vamos a leer la primera parte de versículo 13, por favor. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Now, this is the same death that we saw in verse 6. Es la misma muerte que vimos en Romanos 8:6. This is temporal death, Es una muerte temporal or the separation of the believer from fellowship with God. o la separación por un tiempo de un creyente de la comunión con Dios. And so we all have a choice. Ahora podemos elegir We can live according to the flesh, vivir según la carne or we can live a yielded, dependent life as unto the Lord o vivir una vida en dependencia en el Señor, and allow the Spirit of God to work out His will in our lives. dejando que el Espíritu de Dios realice su voluntad en nuestras vidas. But what else is our obligation? Pero, ¿qué más es nuestra obligación? 2. Positivamente, los creyentes tenemos la responsabilidad de vivir conforme al Espíritu, por el cual las obras del cuerpo son mortificadas y la vida es realmente vivida para la gloria de Dios. Now let's read the verse 13 in whole. Vamos a leer versículo 13, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. So, what does the second half of this verse mean? ¿Qué significa la segunda parte del versículo? Now, we saw in our study back in Romans 6 Vimos en Romanos 6 that the sin nature wants to use our bodies as an instrument of unrighteousness. que la naturaleza pecaminosa quiere usar nuestros cuerpos como instrumentos de injusticia. But when we walk by faith, Pero cuando caminamos por fe, yielded to God and dependent on Him, rendidos o presentándonos a Dios The y dependiendo en Él, the deeds of the body are put to death. por el Espíritu haces morir las obras de la carne. And the sin nature's desire to use your body for unrighteousness is put to death. El deseo de la naturaleza pecaminosa de usar nuestros cuerpos para injusticia está muerto. And instead, God can use our mouth to speak His word or to sing praises to Him. En vez, Dios puede usar nuestras bocas para hablar su palabra o cantar sus alabanzas. Or He can use our hands to do divinely enabled works. Él puede usar nuestras manos para hacer obras con poder divino. In fact, our bodies can be instruments of the righteousness of God. Nuestros cuerpos pueden ser instrumentos de la justicia de Dios. And in that sense, we will live. Y en este sentido, viviremos. We'll live the life that God intended for us. Viviremos la vida que Dios ha diseñado para el creyente. Now, when we fulfill our personal responsibility to walk in the Spirit, what is the result? Cuando cumplimos nuestra responsabilidad de caminar en el Espíritu, entonces, ¿cuál es el resultado? We see that the first result is El primer resultado es podemos anticipar guía de Dios día a día. Romanos 8:14. we see that in verse 14. Versículo 14, por favor. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. See, the word led is in the present tense, or guided, I guess. La palabra guiados está en el tiempo presente. And this direction is available to believers every moment of the day. La dirección está disponible para todos los creyentes a cada momento del día. And does not God know better than we do how to direct our steps? Y solamente los hijos de Dios, y Dios sabe mejor que nosotros cómo dirigir nuestros pasos. And yet we try to direct our steps almost every day, don't we? Pero casi todos los días, ¿cómo atrevernos a vivir un solo día sin que nos valgamos de la guía y la dirección de Dios? Now, the second result of a Spirit-enabled life El resultado segunda de una vida capacitada por el Espíritu es podemos tener intimidad y comunión práctica con Dios. Romanos 8:15. we see that in verse 15. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. See, the term Abba, Father, is a term that indicates intimacy. El término Abba, Padre, es un término que se refiere a intimidad. See, Christianity is not just a moral code or some dry doctrinal system. El cristianismo no es simplemente un código moral o un sistema doctrinal frío. It's a relationship with our Heavenly Father through Jesus Christ. Consiste en una relación con nuestro Padre Celestial. And the believer has access to this throne of grace and can go to God the Father. Por medio de su Hijo Jesucristo, y el creyente tiene acceso al trono de la gracia y ahora puede acercarse a Dios como a su Padre. Now, one last Como su question. padre. On what biblical truth does this all rest? ¿En cuáles verdades bíblicas está demostrado? Let's read the last two verses of our study. Vamos a leer los últimos dos versículos de nuestro estudio. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. See, the Christian life is lived with the assurance that we are children of God. La vida cristiana se vive con la certeza de que somos hijos de Dios. And it's the Holy Spirit that gives us that assurance. Es el Espíritu Santo quien nos da esa seguridad. We are heirs of God. Somos heredores de Dios. And without this assurance, you cannot go to God the Father. Sin esa seguridad no podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre. So, what does this mean to you? ¿Qué significa esto para nosotros? First, it means that we need to understand and enjoy our freedom in Jesus Christ. En primer lugar, significa que necesitamos entender y disfrutar nuestra libertad en Jesucristo. And because of this great freedom, A causa de esta gran libertad, we can walk in the Spirit, podemos caminar en el Espíritu. and we're not obligated to live under the control of the sin nature any longer. Pues ya no estamos obligados a vivir bajo el control de la naturaleza pecaminosa. And second, it means we make a choice every moment of every day. En segundo lugar, significa que podemos elegir cada momento de cada día caminar, Either to walk according to the flesh or to walk according to the Spirit. caminar según la carne o conforme al Espíritu. And lastly, we need to ask ourselves, what are our minds set on? Y finalmente necesitamos, en tercer lugar, debemos preguntarnos en qué están puestas nuestras mentes. What is our focus in life? ¿Cuál es nuestro enfoque en la vida? Are we allowing God to capture our thinking by exposing our minds to His Word daily? ¿Estamos dejando que Dios cautive nuestro pensar mediante la exposición diariamente a su palabra? Are we consciously relying on the Lord during the day and allowing His Spirit to lead us? ¿Estamos apoyándonos en el Señor conscientemente durante el día y dejando que su Espíritu nos guíe? And if we are walking according to the Spirit, Si lo estamos haciendo, then the Lord will produce in us the fruit of the Spirit. entonces estaremos caminando según el Espíritu y el Señor producirá en nosotros el fruto But de if su we're- Espíritu. But if we're walking according to the flesh, Si no, entonces estaremos caminando conforme a la carne. the works of the flesh will be manifest in our lives. Y las obras de la carne serán manifiestas en nuestras vidas. And God has given us the volition to choose whom we will trust. Dios nos ha dado la voluntad para elegir en quién confiar, en nosotros mismos, And by God's grace, let us increasingly learn to walk in the Spirit. en nosotros mismos o en Él. Por la gracia de Dios debemos aprender más y más a caminar en el Espíritu. Let's pray. Oremos.